El presente ejercicio nos pide simplemente resolver y nos muestra una ecuación logarítmica, en el cual nuestro objetivo simplemente será hallar el valor de x, o los posibles valores de x que se puedan encontrar en la ecuación. Entonces, ¿cómo resolver este tipo de ejercicios? Primero, puedo observar acá logaritmo en base b de a, que se utiliza como exponente de x. Este exponente puede ir como coeficiente al logaritmo en base a de x. ¿Qué pasa en el segundo término? Si se dan cuenta, es casi lo mismo, solo que este exponente puede pasar como coeficiente, como un medio. Además, tenemos el exponente de x es 2 sobre logaritmo en base a de b. Si se dan cuenta, logaritmo en base b de a, logaritmo en base a de b. Entonces, aplicando una propiedad, puedo subirlos, utilizando simplemente el cambio de base. Y acá, yo creo que por el momento no puedo hacer nada, ¿verdad? No sé si me conviene o no colocarlo en base de a. Esta base cambiar. Entonces, primero haremos lo que hemos mencionado, esto que baja, ¿verdad? Entonces, lo resolvemos. ¿Qué vamos a tener? Para que se den mejor cuenta, lo mantenemos primero el primer término, donde va a ser el logaritmo en base a de x y su exponente es logaritmo en base b de a. Este exponente va a ser mi objetivo para el segundo término, ya que tengo un logaritmo que se encuentra sus números al revés. Como base tengo a y como argumento tengo en vez de a b. Entonces simplemente utilizo esta propiedad que nos dice logaritmo en base a de b, simplemente es el 1 sobre logaritmo en base b de a. Y esto se demuestra utilizando el cambio de base. La nueva base es b, entonces aquí tendríamos logaritmo en base b de b, y eso es igual a 1. Ahí es su demostración. Entonces aplicamos esa propiedad a esto, ya que tenemos 1 sobre logaritmo en base a de b, tendríamos lo que corresponde, tendría que ser más, tenemos logaritmo en base a al cuadrado de x. El 2 no se afecta en nada, tenemos 1 sobre logaritmo en base a de b. Y tendría que ser intercambiado, pero ya como numerador. Logaritmo en base a de b, entonces en base b de a. Más, aquí no podemos hacer por el momento nada, igual a 5 medios. Aquí tenemos el exponente y aquí nuevamente este exponente. Entonces, dichos exponentes bajarán como, incluido este en este caso, coeficiente. Además de que este exponente de la base puede bajar como coeficiente también, pero en el denominador. Tendríamos que, ahora, baja. Como coeficiente tendríamos logaritmo en base b de a, multiplicado por el logaritmo en base a de x, más, vuelve a bajar, 2 logaritmo en base b de a, y tendríamos el logaritmo, pero este exponente sale como coeficiente en el denominador, entonces tendríamos un medio de este exponente y tendríamos simplemente el logaritmo en base a de x, más el logaritmo en base b de la raíz de x igual a 5 medios. ¿Qué podemos apreciar acá? Primero, se simplifica estos dos y simplemente el coeficiente de ambos logaritmos sería 1. ¿Qué más podemos apreciar? Entonces nosotros podemos apreciar acá un logaritmo que se basa en la regla de la cadena. ¿A qué me refiero? Que el logaritmo en base b de a multiplicado por el logaritmo en base a de c por la regla de la cadena es igual al logaritmo en base b de c, donde se puede aplicar dicha simplificación. Mantiene la base, pero sería ya de c. Eso por la regla de la cadena. Y es lo que podemos apreciar acá. Tenemos logaritmo en base b de a y logaritmo en base a de x. Entonces, gracias a este a y a este a, nosotros podemos simplificarnos
simplificarlos, perdón, por lo que nos quedaría en el primer término simplemente el logaritmo en base b de x. Más, acá pasa lo mismo, ya que este coeficiente se simplificó con esto, tendríamos logaritmo en base b de a multiplicado por el logaritmo en base a de x. Nuevamente tendríamos que el logaritmo en base b de x. Entonces estos dos términos se reducen a estos dos. Y tendríamos más el logaritmo en base b de la raíz de x igual a 5 medios. Como podemos apreciar, la suma de estos tres logaritmos contienen la misma base, por lo que como se están sumando, puedo llegar a multiplicar x por x y por la raíz de x, por propiedad de suma producto, logaritmo en base b, como se están sumando, x multiplicado por x multiplicado por la raíz de x. Ese sería el logaritmo en base b. Y en el segundo miembro simplemente 5 medios. Aplicamos exponentes. Tendríamos que logaritmo en base b de x, su exponente 1, se está multiplicando, su exponente 1. Bases iguales, sus exponentes suma. Y el exponente en raíz es un medio, entonces más un medio. Logaritmo en base b de x elevado, utilizando exponentes, teoría de exponentes, tendríamos ese exponente igual a 5 medios. Desarrollando logaritmo en base b de x, 1 más 1, 2, más un medio es 5 medios, igual a 5 medios. Aquí podemos aplicar el concepto de que el exponente puede pasar como coeficiente y tendríamos que 5 medios como coeficiente que multiplica el logaritmo en base b de x va a ser igual a 5 medios. Por lo que esta fracción se simplifica con esta, quedándonos en el segundo miembro simplemente 1, no 0, 1. Y tendríamos logaritmo en base b de x es igual a 1. De acá, aplicando el concepto de logaritmo, tendríamos que x va a ser igual a la base elevado a 1. Por lo que finalmente x simplemente va a ser igual a b. Y esa sería la respuesta para el problema planteado.